Mi nombre es Martín Echavarría y soy psicólogo y filósofo y en este momento decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona. Hoy vamos a hablar de las virtudes y los vicios. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Esquivando edificios entre virtudes y vicios. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? Es verdad que hoy se habla mucho de valores, no se habla de virtudes tanto, ya aclararé un poquito esto. Valor es una palabra que aparece en el siglo XX y viene a sustituir no tanto virtudes como bienes. La ética clásica, la ética de Aristóteles y de la tradición también cristiana, es una ética en la que se habla del bien y del mal. La palabra valor viene a ser una que abarca las dos cosas, el bien y el mal. Hay valores positivos, bienes, hay valores negativos, el mal. Se habla mucho hoy de educar en valores. Muchas veces esto para no decir cuáles son los valores en los que se educa, es decir, cuál es la idea de bien y de mal que tiene la persona que está hablando. Educar no se puede educar en otra cosa que en valores, es decir, en un discernimiento entre lo que es el bien y el mal. El tema es cuáles son esos valores. Una cosa son los valores cristianos, otras cosas serán los valores del comunismo, otras cosas serán los valores, no sé, de una cultura oriental, otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es cuáles son esos bienes. En la concepción clásico-cristiana, digamos, particularmente aristotélico-tomista, que es la que proviene de Aristóteles y se continúa en Santo Tomás de Aquino, las virtudes son unas disposiciones interiores, inclinaciones interiores hacia el bien. Entonces hay una relación estrecha entre la noción de bien y la noción de virtud, porque la virtud no es otra cosa que una especie de sello o de impresión, digamos, de lo que es el bien en nosotros, que nos connaturaliza con ese bien y que nos hace estar inclinados espontáneamente, casi como una segunda naturaleza, hacia el bien. La noción de virtud indica en su propia etimología fuerza. Virtud viene de la palabra latina vis, que significa fuerza. Son como fuerzas del carácter. Hoy en psicología se habla, desde hace unos 20 años se habla mucho de virtudes y también se utiliza la expresión fortalezas del carácter. Esa expresión es muy adecuada a lo que la palabra virtud significa. Son como fortalezas del carácter que nos hacen buenos. Estas fortalezas pueden darse en distintos ámbitos. Pueden ser fortalezas de nuestra inteligencia, fortalezas cognitivas, y estos son lo que llaman las virtudes intelectuales. Clásicamente la ciencia, la sabiduría, la inteligencia. Hay fortalezas del carácter, virtudes, en cambio, que tienen que ver con nuestras inclinaciones afectivas y con nuestro comportamiento. Estas se han llamado clásicamente virtudes éticas, de la palabra griega ethos, que significa carácter. Entonces son las virtudes que pues, nos hacen ser buenas personas. Dentro de estas virtudes éticas, desde la antigüedad, esto aparece ya en la República de Platón, está en algunos autores estoicos y después pasa a los autores cristianos, se habla de 4 virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Cada una de ellas regula de manera virtuosa, de manera buena, algún ámbito de nuestra afectividad o de nuestro comportamiento. La prudencia es la virtud que tiene que ver con pensar bien en el orden práctico. La justicia es la que tiene que ver con la relación de alteridad, con la relación con los otros, regula nuestras relaciones con los demás. La fortaleza es la que nos hace firmes en la defensa del bien. Y la templanza es la que modera nuestras tendencias, nuestros apetitos. Mami, tengo hambre. Pero si acabas de cenar, querido. Pero aún así tengo hambre. Vicio es una noción muy semejante a la que hoy llamaríamos los defectos. Defectos. De hecho, así suena a los medievales. Vitium, un Santo Tomás de Aquino, habla del vicio de una silla cuando ésta está mal construida, o del vicio del caballo cuando en este no pues tiene algún defecto, ¿no? Entonces, vicio suena como defecto. Los vicios
pueden darse en el terreno de cualquier virtud. Hay vicios intelectuales, defectos intelectuales, hay vicios éticos o morales. Estos vicios éticos, estos vicios morales tienen que ver justamente con todo el terreno que abarca la virtud ética o la virtud moral. Y en ese sentido tenemos, digamos, los contrarios, ¿eh? Donde hay prudencia tenemos imprudencia, donde hay justicia la injusticia, donde hay fortaleza la debilidad, donde hay templanza intemperancia. No necesariamente, de todos modos, la clasificación de los vicios debe ir pareja de las virtudes, porque el pensamiento del vicio tiene su propia lógica. La noción de vicio no se identifica totalmente con la noción de pecado. Los vicios son disposiciones del carácter, por lo tanto, inclinaciones y algo que es permanente y estable. La noción de pecado tiene que ver con el acto puntual. Los pecados son actos o falta de actos, omisiones, ¿no? Es una situación puntual y transeúnte, transitiva, que pasa. El vicio, al igual que la virtud, es una situación permanente, es algo estable, un modo de ser, algo a lo que nos vemos inclinados como desde dentro. En todo caso, es una inclinación a actos de pecado. En ese sentido están ligados, pero no se identifican. Aristóteles sostiene que las virtudes y los vicios son hábitos en el sentido de disposiciones interiores. Y estas disposiciones, aunque pueden tener un fundamento, digamos, que hoy llamaríamos temperamental, es decir, que haya gente que naturalmente se vea inclinado hacia una cosa o hacia otra, básicamente dependen de la operación, de la acción. Es mediante la operación que se adquieren y también mediante la operación que se modifican, ¿eh? Y de esa manera, pues quien tiene un vicio trabajando, obrando en la dirección de la virtud, en la dirección contraria al vicio, podría adquirir la virtud, y viceversa, quien tiene una virtud, esta virtud podría corromperse, podría disolverse por el ejercicio en una dirección contraria. Ahora, esta adquisición o esta disolución no es instantánea, supone un tiempo, un trabajo, un ejercicio que, por lo tanto, hace que la modificación no sea cosa de un solo día, ¿eh? Aristóteles tiene una expresión que es: una golondrina no hace verano. Un acto solo bueno o un acto solo malo no te hace bueno o malo, es decir, tener la virtud o el vicio, aunque puede ser un indicio de que está yendo en una dirección o en la otra. ¡Tienes que parar, que vas en sentido contrario! ¡Para aquí! ¡Aparca! Lo importante no son las palabras, sino lo que significan. Ahora, mantener el uso de la palabra virtud y vicio tiene la riqueza de poder conectar con toda la tradición de lo que hay escrito, experimentado sobre esto en no solo en la Iglesia, sino en la cultura humana. Hay cosas muy valiosas en Aristóteles, hay cosas muy valiosas en Cicerón, hay cosas muy valiosas en Séneca y así siguiendo. Y el cambio en las palabras muchas veces hace que estemos descubriendo América cuando esta ya ha sido descubierta 500 años después. Por otro lado, el tema, particularmente el tema de la virtud y la palabra virtud, tienen más actualidad de la que parece, particularmente en psicología y en educación. Desde hace unos 20 años existe en psicología una corriente conocida como psicología positiva, cuyo principal referente es Martin Seligman, que se ha dedicado al estudio de las virtudes desde una perspectiva psicológica, utilizando la metodología de investigación de la psicología, con la idea de lograr un ideal humano de madurez psicológica. Él decía, la psicología del último siglo se ha ocupado mucho de la patología, pero no se ha ocupado suficientemente de lo que es la normalidad y la madurez. Hay que hacer un DSM, así como lo hay de la enfermedad, de la madurez. Entonces, para elaborar este DSM de la madurez, él propuso la recuperación del concepto de virtud, o virtudes del carácter, como las llama él. Entonces, en la investigación psicológica de los últimos 20 años, el tema de la virtud está ocupando cada vez más un terreno más amplio, y no solo en la psicología positiva, sino que desde allí ha pasado a otros ámbitos de la psicología. Lo mismo sucede en otros ámbitos, por ejemplo el de la empresa. El tema de la aplicación de virtud a empresa es un tema muy importante, porque claro, una cosa que se está notando en las generaciones actuales es la dificultad para cumplir con el trabajo. Levantarse a tiempo, llegar a tiempo al trabajo, trabajar en equipo, mantener la palabra dada, todas cosas que son fundamentales para trabajar, y todo eso no es otra cosa que desarrollar las virtudes. Cada institución tiene valores, perfecto, pero esos valores
deben corresponder unas virtudes en las que el sujeto, por las que el sujeto está dispuesto interiormente hacia esos valores o esos bienes. Algo parecido sucede en el ámbito de la educación, y en países, sobre todo anglosajones, en los países europeos continentales y de habla hispana, todavía hay mucho complejo por la identificación que parece haber entre estos conceptos y conceptos religiosos, y por una especie de anticlericalismo social muy asentado. Pero tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, esto es una investigación ampliamente desarrollada. El tema de las virtudes en el ámbito educativo, por supuesto, que se relaciona con la cultura del esfuerzo, pero es mucho más que la cultura del esfuerzo. La virtud es el fin de la educación, es decir, la educación tiene como fin el desarrollo humano integral, y ese desarrollo humano integral, en términos clásicos, se llama virtud. Pensando cristianamente, además de las intelectuales y las morales, están las teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Una educación cristiana, ¿qué es? Pues es desarrollar todas las excelencias humanas, pero orientadas por las virtudes principales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, la virtud es el fin de la educación. ¿Para qué educamos? Para desarrollarnos en la fe, en la esperanza y la caridad, para desarrollar las excelencias cognoscitivas, que son las virtudes intelectuales, y para desarrollar las excelencias del carácter, que son las virtudes morales. Entonces, una escuela, un colegio, una institución educativa debería tener clara las virtudes que quiere desarrollar en sus estudiantes, para lo cual hay que tener claro el fin de la educación.